Vivimos en un mundo que exige nuestra atención todo el tiempo. Así que, ¿cómo se encuentra un poco de claridad? Hoy vamos a ver una respuesta bastante radical, inspirada en alguien que, hace siglos, encontró el silencio en un lugar muy inesperado: una caverna. A ver, esta es una sensación que seguro muchos conocemos. La agenda a tope, notificaciones sin parar, la presión de estar siempre haciendo algo. Muy seguido confundimos toda esa actividad con tener un propósito. Pero, ¿y si el verdadero encuentro, el que de verdad da claridad, no está en la acción, sino justamente en su ausencia? La gran pregunta es, ¿cómo se hace para pasar de la distracción constante a una transformación real? Bueno, la respuesta podría estar en el pasado, en la historia de Francisco de Asís. Pero no vamos a verlo como una figura lejana e inalcanzable, sino como un explorador de la mente que se enfrentó al mismo tipo de ruido que nos rodea hoy. Lo primero que hizo Francisco fue algo de verdad radical: un retiro. Y no eran unas vacaciones. Fue un corte deliberado con el mundo. Se desconectó de lo que la sociedad esperaba de él, de las preocupaciones del día a día, para poder por fin conectarse consigo mismo. El centro de toda esta práctica, su símbolo más fuerte, se resume en una sola imagen: la caverna. Un espacio para aislarse de todo y así confrontar lo que es esencial. Pero, ojo, es súper importante entender esto. La caverna no siempre es un lugar físico, es más bien un estado mental. Es cualquier espacio, cualquier momento que creamos a propósito para bajarle el volumen al ruido del mundo y subirle el volumen a nuestra voz interior. Y aquí llegamos a una idea que choca de frente con nuestra cultura de la productividad. Se nos enseña a valorar el hacer, el estar ocupados. Francisco descubrió algo totalmente distinto: que la transformación no está en la lista de pendientes, sino en la calidad de nuestra presencia. El cambio no está en lo que hacemos, sino en lo que somos cuando por fin nos quedamos quietos. Entonces, ¿qué pasaba dentro de esa caverna? Pues no era un simple descanso. Era un encuentro activo, un proceso con toda la intención y con pasos muy claros. Este encuentro tiene, digamos, 4 fases. Primero, se empieza por buscar activamente a la soledad. Después, se renuncia conscientemente a las distracciones. Pero el giro más importante viene en el tercer paso. En lugar de hablar o pedir, la prioridad es escuchar. Y solo entonces, desde ese silencio que recibe, pueden hacer un diálogo que sea de verdad honesto y personal. Lo que estos principios nos muestran es un cambio de actitud, pero total. Es pasar de ser un actor que pide atención a ser una audiencia que pone atención. Se trata de elegir lo esencial sobre lo superficial y de transformar la introspección, que deje de ser un monólogo y se convierta en un diálogo profundo, revelador. Ahora, sería muy fácil pensar que este proceso lleva a una paz instantánea, a un estado zen. Pero la realidad, según cuentan las fuentes, es muchísimo más compleja y desafiante. Es que esta frase lo cambia todo. El silencio, para Francisco, no era un spa para el alma, era un ring de boxeo. Un lugar de confrontación donde no peleaba contra un enemigo de afuera, sino contra sus propias sombras. Y aquí está la gran paradoja. Muchas veces buscamos la introspección esperando un refugio, un lugar de calma. Pero una práctica auténtica nos ofrece algo muy distinto. No es un escape, es un espejo. Un espejo que nos obliga a ver de frente lo que preferiríamos ignorar. Y esta confrontación interna es total. Se trata de enfrentar las inseguridades, de cuestionar los deseos egoístas, de batallar contra la incertidumbre. En el fondo, cada uno de estos puntos es una lección sobre lo mismo: aprender a soltar esa ilusión de que tenemos el control. Y justo aquí está la gran revelación. El crecimiento no se encuentra a pesar de la lucha, sino a causa de ella. Es en esa arena, en la incomodidad, donde se forja la verdadera transformación. Pero a ver, este viaje a la caverna no es el destino final. El propósito de la introspección no es quedarse a vivir ahí. La verdadera pregunta es, ¿cómo se traduce esta lucha interna en acciones en el mundo real? El proceso es como una cadena de causa y efecto. Todo empieza aquí, en la reflexión profunda, en ese espacio de silencio y confrontación que ya vimos. Esa reflexión, si es sincera,
inevitablemente lleva a una transformación interna. Renueva las motivaciones, purifica las intenciones. Y es solo desde esa transformación que puede surgir una acción con verdadero sentido. Una acción que ya no es impulsiva o superficial, sino que está perfectamente alineada con un propósito claro y auténtico. El resultado final es un cambio radical en la forma de vivir. En lugar de reaccionar por impulso, hay claridad. En lugar de buscar la aprobación de fuera, surge la humildad. Y quizás lo más importante, se construye una base de paz interior que no depende de las circunstancias, una calma que se queda incluso en medio del caos. Es la respuesta directa a todo ese ruido con el que empezamos. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. En este mundo que nunca se calla, que nos bombardea con exigencias, ¿dónde se puede encontrar esa caverna personal para escuchar lo que de verdad importa?